Cuando se pide castigo a los responsables, estamos pidiendo transparencia, estamos pidiendo responsabilidad. Cuando estamos pidiendo el derecho a la participación política, estamos pidiendo, en un país donde no existía un régimen democrático, donde no había elecciones libres, donde todo estaba manipulado, estamos exigiendo eso, procesos electorales, exacto, que se abra, estamos pidiendo los valores más importantes de la democracia, la libertad. Cuando todos los estudiantes gritaban a prensa vendida al cruzar Bucareli y Reforma, pues estábamos hablando de la libertad de prensa que en ese momento no se daba por ningún lado. Entonces, era el incipiente Excelsior de Julio Scherer. Así es. Julio Scherer llega a la dirección de Excelsior, sin mal no me equivoco, en junio o julio de 68 y Excelsior comienza a hacer otra cosa. Pero eso explica muchas cosas, que no solo era la universidad era la portavoz, digamos en términos leninistas, era la vanguardia. Ahora sí, ¿qué papel jugaba Carlos Monsiváis en el 68? Para mí el papel de Carlos, decía yo al principio que platicábamos fuera del micrófono, que la apertura intelectual y la modernización de la cultura mexicana que significó Carlos Monsiváis y su generación fue muy importante para el movimiento. Es decir, no hay que olvidar que fue la época de la ruptura en las artes visuales con los pintores, claro. José Luis Cuevas, cuando José Luis dice que hay que derribar el muro de nopal. Fundamental, y se opone a Siqueiros, que dice no hay más que una ruta, la nuestra, es una sola ruta la nuestra, y que entonces surgen pues no solo Cuevas, Felgueres, Cohen, bueno, ahorita se me van los nombres, pero una playa de pintores que quieren pintar distinto. Ya el muralismo y el nacionalismo en la pintura han dejado de tener sentido histórico, y hay otras maneras de expresarse. Sí. En la novela aparece José Agustín, aparece Gustavo Sáiz y aparece Carlos Monsiváis, escribiendo de otra manera. Claro. Por aquellas épocas se publicó aquello de las autobiografías precoces. Sí, Carlos tenía 29, 30 años, si no recuerdo, y bueno, pues para nosotros era un ejemplo, ¿no? De otra manera de pensar el mundo. Carlos nos actualiza de la cultura norteamericana. Los norteamericanos no son más esos ignorantes, ¿no? El Estados Unidos que Carlos Monsiváis nos enseña en el suplemento y en sus textos es el de Faulkner, es el de John Don Passos, es el Tennessee Williams, esa es la gran tradición. ¿El de los Beats? La gran tradición cultural norteamericana. Nos enseña a apreciar la comedia musical, que en ese tiempo parecía una frivolidad, sigue siendo, pero tiene divertida, pero tiene su valor cultural. Carlos nos enseña a escuchar la música de otra manera, la música inglesa, ¿no? Los Beatles, los Rolling Stones. En la universidad tenemos, en la época de Eduardo Mata, el mejor director de orquesta que México tuvo en el siglo XX, tenía 23 años Eduardo, dirigía en el Auditorio Justo Sierra, que así se llama, no se llama Che Guevara, se llama Justo Sierra, y íbamos a esos conciertos los viernes ahí, con el rector de la mano, y Eduardo Mata nos tocaba los clásicos, ahora sí, los caballitos de batalla de la música clásica, Tchaikovsky y Beethoven, pero al mismo tiempo nos introducía a nuevos sonidos. Entonces, el teatro cambiaba. Claro. Yo me acuerdo de las reseñas del suplemento que dirigía Carlos, de las obras de Héctor Mendoza, el Don Gil de las Calzas Verdes en patines, todo en el frontón cerrado. Pues estaba Gurrola. Con sus provocaciones, ¿no? Lástima que sea puta. Sí. Robert Sesuar, ¿no? Donde era para boyeristas, lo que veíamos por un agujerito en la Casa del Lago, como un enano le hacía el amor a una vedette muy famosa de la época. Sí. En fin, la universidad nos brindaba todo eso, y la ventana exterior a eso era el suplemento cultural, y era Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis era el que nos traducía esto.
nos traducía al cine, nos hablaba de las películas, sus reseñas, los programas de Radio Universidad, la hora de los niños se llamaba, en Radio UNAM, ¿sí? Un programa que crítico de todos, ¿no? Y muy divertido con Nancy Cárdenas, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que ese es el Carlos que a nosotros nos influyó y nos educó de muchas maneras, ¿no? Claro. ¿Era mayor, era un poco mayor? ¿O era sí, de la misma edad que Carlos tendría, en el 68 ahora tiene 34, 32 años más o menos, sí, ya era un poco mayor. Sí, a esa... Nació en 32. 38. 38, sí, entonces tenía 30. Estaba en el límite, acuérdate que se decía, no confíes en nadie mayor de 30. Claro. Entonces Carlos todavía alcanzaba cierto grado de confianza. Entonces, sí, bueno, Carlos era un poco mayor, pero eso era una ventaja, por supuesto, ¿no? Claro, era el hermano mayor. Y nos acompañaba en todas las manifestaciones. Para allá iba. Lo que me está contando es digamos, la parte intelectual, la parte abstracta, las ideas que traía a la mesa Carlos Monsiváis, pero ¿qué hay a ras de suelo? Seguramente él estaba presente en las marchas, seguramente él estaba presente en las convocatorias, en los discursos, en todos los lugares. Sí, no, bueno, él nos platicaba mucho con los estudiantes, ¿no? De todos, sobre todo, bueno, pues su núcleo era la Facultad de Filosofía y Letras y los de Derecho, ¿no? Con los de Ciencias Políticas un poco menos, ¿no? Pero sí, de todas maneras teníamos contacto con él. Yo recuerdo una anécdota de Carlos que me va a permitir Betty que la cuente, porque a mí me hace mucha gracia, porque pinta lo que era Carlos, ¿no? Recuerdo que ya después del 2 de octubre, cuando ya estaban los compañeros en la cárcel y queríamos, ¿no? Pues, verlos los fines de semana, Carlos nos ayudaba a ir a la cárcel, hacía gestiones, no sé cómo, para que nos autorizaran llevar cosas, etcétera. Y recuerdo que un sábado Carlos le dijo a una compañera, no a mí, sino a otra compañera, lo veíamos ahí en el Duca del Este, en el café donde iba, ¿no? En estos años, ajá, en el Kinneret, ¿no? Que era del papá de Margot Glantz, y ¿y cómo se llama? Nos citó Carlos a porque nos iba a llevar con unas señoras que nos iban a regalar cosas para la comida para los presos. Ajá. Y era la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, nunca llegó Carlos. Y entonces, bueno, nosotros, como el maestro Monsiváis no viene, no sé qué. Lo curioso, y después a Carlos se reía con mucho cinismo, es que el lunes aparece la nota en el Heraldo de México, el maestro Carlos Monsiváis presente en la reseña de Acapulco. Se había ido a Acapulco a la reseña al cine porque había una actriz, no me acuerdo quién, venían visitas muy famosas y Carlos nos dijo, no, ¿cómo creen que iba a dejar por ustedes? No, pues tienes razón, obviamente conocer a fulana de tal y conocernos a nosotros, ustedes ya los conozco, ella no la conoce. No, iba con, en fin. Pero todo eso, insisto, y Carlos seguramente en otros compañeros ayudó muchísimo. Por ejemplo, la decisión del retorno a clases, que fue complicada y muy debatida en el Consejo Nacional de Huelga ya a fines de noviembre, fue una decisión que yo en lo personal, junto con Margarita Susán, que era muy amiga de Carlos, y Roberto Escudero, lo platicamos con Carlos y él nos dijo, pues sí, ni modo, ¿no? A que a él no le gustaba, pero que pues eso había que hacer. Acababan de asesinar a un muchacho por estar haciendo una pinta, le dieron un balazo por la espalda. Y Ciudad Universitaria ya estaba vacía, ¿no? Porque había habido una desmovilización. Después del 2 de octubre, la desmovilización por el miedo fue muy, muy importante, ¿no? Y por otro lado, también te debo decir algo que a mí en lo personal me pesó mucho, y es que del 12 de octubre, cuando empiezan las Olimpiadas, muchos mexicanos que antes gritaban México, México, libertad, se pusieron a gritar México, México, ra, 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 y se olvidaron de lo que había sucedido.
Y esta indolencia de la sociedad frente a una tragedia, a mí me marcó mucho. Desde entonces desconfío mucho de la sociedad. Sé que la sociedad protesta en un momento, pero que... Y tienen razón, no se puede vivir con tanto horror encima, ¿no? Claro, todo el tiempo. A 50 años del movimiento, ¿cuál sería la herencia del 68? Y una pregunta doble, ¿cuál sería la herencia de estas ideas de Carlos Monsiváis? Yo creo que el que mejor resumió esto es Gilberto Guevara en el título de su libro, que el segundo libro que hizo sobre el ensayo, que se llama La libertad nunca se olvida. Nunca se olvida, sí. Yo creo que lo que vivimos en 68 fue una experiencia libertaria, una experiencia democrática, por muchas razones, y que ese movimiento marcó, yo estoy convencido que por eso el libro Orígenes de la Transición Política Mexicana fue el momento en que apareció la sociedad civil, es una expresión de la sociedad civil el 68, y que a partir de allí, poco a poco, se fueron dando las cosas. Echeverría entra al gobierno con la consigna de la apertura democrática. Echeverría llama a colaborar a jóvenes, no necesariamente líderes de 68, esa es otra falsedad que se ha... No, es que algunos del 68 los cooptó el gobierno, no es cierto. Los únicos que hemos trabajado en el gobierno y que tuvimos cargos más o menos altos fueron Gustavo Gordillo, que fue subsecretario de Agricultura, el líder de Economía, Gilberto Guevara, que fue subsecretario de Educación, con Ernesto Zedillo, y yo, que trabajé en Bellas Artes, trabajando en la cultura. Pero los demás, y yo no creo que ninguno de nosotros tres se haya corrompido, ni mucho menos. Lo que nosotros hicimos fue, y lo hemos platicado los tres juntos, es buscar otra trinchera, ¿no? Y la encontramos, hubo espacios, y bueno, en mi caso personal, la cultura me parece el más maravilloso de todos, pero supongo que Gustavo ve igual el tema del campo, claro. Y Gilberto el tema de la educación. Sí, claro. Entonces, la herencia es eso, la libertad que después se vino a expresar. Muchos compañeros se fueron a la guerrilla, trágicamente, porque fue inútil todo eso, esos años que se vivieron fueron terribles. Los de la guerra sucia. Otros se fueron a las luchas sindicales, otros se fueron a las luchas obreras, en fin, todos se dispersaron. Pero yo creo que todos siguieron dando la batalla en otras trincheras. Pero sí se lograron. Llega el gobierno de López Portillo, llega Reyes Heroles a la Secretaría de Gobernación, y ahora sí viene una transformación, la legalización de la izquierda, ¿no? Otorgarle el reconocimiento al Partido Comunista, sí, del cual habría de nacer el PSUM y luego el Frente Democrático de Cárdenas, y finalmente el PRD, y finalmente que no es un partido, es un movimiento social, Morena, ¿no? Es decir, pero allí hay una génesis, ¿no? De nombres claramente, que están, digo, Alejandro Encinas quizás el mejor ejemplo de heredero desde esa tradición del 68 del Partido Comunista hasta nuestros días, de luchadores sociales, ¿no?